deberíamos haber llegado a esto. A mí siempre me recuerda esa famosa anécdota que uno va caminando por la sierra peruana, entra a un pueblo muy bonito, esas casas chiquitas, callecitas pequeñas. Al llegar a la plaza de armas te das cuenta que en el campanario de la catedral hay una vaca, arriba, al costado de la campana. Y lo primero que uno dice cuando ve eso es, ¿cómo este animal llegó acá? Que es lo mismo que uno dice cuando ve a Castillo entrando a Palacio de Gobierno. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? No deberíamos haber llegado a esto. Entonces, para entender cómo llegamos, tenemos que entender de dónde venimos. ¿Por qué es que nuestro sistema democrático puede tener esos errores? Vamos a retroceder un poquitito hasta la Ilustración. Básicamente el jefe de Estado era el rey, un absolutismo completo que le daba cuenta solo a Dios y gobernaba en nombre de Dios. Pero como nadie conversaba directamente con Dios, o mejor dicho, todos hablaban con Dios, pero nadie lo podía traer testigo para decir, Dios me ha dicho tal cosa. Lo que teníamos eran intérpretes, que eran o el mismo rey o su corte, nobles, etc. La Ilustración, en buena cuenta y haciendo un resumen grosero, lo que hace es decir, como no podemos saber qué es lo que dice Dios, además que Dios, bueno, ya tenemos a los protestantes, a los católicos apostólicos, Ganesha, pónganle el nombre que ustedes quieran, vamos a hacer dos cosas. Uno, el rey no puede decir quién es Dios. Cada quien puede tener su propio Dios. Con lo cual, lejos de sacar a Dios de la ecuación, lo que hiciste fue permitir la libertad de culto. Que cada quien cree en lo que quiera y el que no quiere creer tampoco. Pero ya no puedes imponer. Hay una famosa reina, hija de Enrique VIII, que le decían María la Sangrienta. De hecho, queda un trago con su nombre, Bloody Mary. Y Bloody Mary se hizo famosa porque era hija de un rey protestante. De hecho, el que fundó la iglesia anglicana. Pero ella era católica, entonces persiguió a los protestantes, perdón, a los católicos, a los protestantes, ya me parezco a Castillo con el pollo. María la Sangrienta, siendo católica, persigue a los protestantes, a pesar de que su papá fue el fundador de la iglesia anglicana, y mata a tantos que le llaman María la Sangrienta. La hermana de María la Sangrienta, Elizabeth, era protestante y persigue a los católicos. Y eso hace que Inglaterra entienda, en algún momento, que la religión no debería estar en el gobierno, porque vas a generar divisiones en base a interpretaciones antojadizas de lo que cada uno cree que Dios le ha dicho en sueños o en revelaciones o lo que fuera. Entonces, sacas a Dios de la ecuación, primera cosa, y segunda cosa, generas un estado donde los seres humanos que pertenecen a ese estado en determinadas facetas, porque estamos hablando en un comienzo de que ciudadanos no eran todos, ¿no? La mujer no era ciudadano, las personas de determinado color de piel no eran ciudadanos, aquel que no era noble de pronto no era ciudadano. Entonces tenías un grupo que generaba una protodemocracia, pero que aún no lo era. Pero la finalidad de esto era sacar esta fórmula y colocar a un nuevo Dios, el Estado, que tampoco existe. Como ustedes sabrán, si uno va a Palacio de Gobierno, está el edificio de Palacio de Gobierno. Uno va a la comisaría, ahí está la comisaría donde trabajan los policías, pero el Estado en sí es una idea. Es una idea que hemos creado todos nosotros porque es una herramienta que nos ayuda, en teoría, a gobernarnos. Es mejor dicho, a ordenarnos. Es una herramienta para que podamos convivir en sociedad. Y la hemos tratado de adornar con un sistema que se llama democracia. Si le preguntan a Winston Churchill cuál es el peor sistema de todos, te va a decir la democracia, salvo por los demás. Es decir, la democracia es malísima, pero los demás son peor. Entonces, el sistema menos malo es la democracia. Y dice, ¿y por qué dice usted eso? Y les sugiero que hagan este experimento. Ustedes tienen, entiendo, porque están acá, algún tipo de interés en la política, en las cosas públicas, ¿no? Cuando se vayan, o mañana en la mañana, con las primeras 5 personas que se crucen, pregúntenles qué opinan de la democracia o de la política o de lo que fuera. Y escuchen esas opiniones libremente. Se van a aterrar. Y esa gente, cada vez que hay elecciones, vota. Entonces uno dice, esta gente es la que está decidiendo mi futuro, e incluso el de ellos mismos. Pero aún así, la democracia funciona en el sentido de que si llega a ser realmente representativa, la gente entiende y se va educando en el tiempo que sus decisiones tienen consecuencias y va calibrándolas y mejorándolas. Cuando el sistema es libre, en nuestro país no es libre. A nosotros nos obligan a ir a votar. Y la mayor parte
de la gente que va a votar está en contra del sistema. Entonces le dicen, o vas y juegas un papel en este circo, o te ponemos una multa. ¿Qué hace la gente? Vota por el FREPAP. Yo haría lo mismo. El día que un partido político convenza a un grupo de personas de no ir a jugar una pichanguita o no ir a comer un pan con chicharrón en algún lugar y que a cambio de eso vayan a votar, ese día vas a tener un elector que está sabiendo por quién, por qué y cómo vota. Mientras los obligues, eso no va a funcionar. Entonces nuestra democracia va a ser una democracia fallida. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para explicar por qué esto del tema del voto obligatorio no debería funcionar. Vamos a retroceder unas cuantas elecciones. En la elección que finalmente termina entre Toledo y Alan García, abiertamente la gente decía que estaba votando por Toledo. No, votaban contra Alan García, que había tenido su primer gobierno pésimo. En las siguientes elecciones tenías a Alan García contra Humala. Y la gente no votaba por Alan García, sino votaba contra Humala. Es el voto contra, porque no me queda otra. Y en todos estos casos, y esto se agudiza en el tiempo, estás yendo a votar en una segunda vuelta para formalizar, para darle legitimidad a ese candidato por el que la mayoría no votó. Esto, cuando ya llegas a PPK, con Keiko, se vuelve brutal. PPK en la práctica, si sacas los nulos, viciados, los que la gente sacó 16%. Y Keiko sacó un poco menos. O sea que no llegan ni a un tercio de los votos total, los dos que ganaron. En segunda vuelta la gente vota contra Keiko y elige a PPK, pero solo 16% de la gente quería que ganara. El 84% de la gente hubiera votado en blanco, malogrado su voto, votado por cualquier otra persona, menos que por PPK. Siguiente elección, peor todavía. Acá hay otro paréntesis. PPK generó que fuera presidente un pata por el que no votó nadie, que fue Vizcarra, que destruyó nuestra economía y hizo que fuéramos el país donde más gente se murió. Y después salió otro por el que no solo no votaron por él para presidente, no, votaron para congresista en un partido minúsculo que terminó siendo presidente también, Sagasti. ¿Dónde está la legitimidad acá? Porque la idea de que el voto sea obligatorio es que sea legítimo. ¿Dónde tienes legitimidad con este tipo de resultados? Tu sistema no funciona, hace agua por todas partes. Siguiente elección, Castillo, 12%. Y Keiko, 11%. La cantidad de votos nulos, blancos, viciados y de gente que no fue a votar fue de 22. O sea que igual gente que la suma de los dos prefirió no ser parte del sistema y hasta pagar su multa o a malograr su voto. Y en segunda vuelta, el sistema legitima. ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Qué dicen? Eso. Al ganador en todas estas circunstancias. Pero no son gobiernos legítimos que hacen creer esa figura. Ni siquiera el 40% de los votantes en primera vuelta los eligió. Y esto nos viene pasando hace 20 años, 30 años. Entonces, no se puede decir que nuestro sistema democrático sea legítimo. Necesita algunas reformas. Pero, aún así, la democracia es uno de los sistemas que permite que no nos matemos a balazos para tomar el poder, en la práctica. Esa es la verdadera razón. Ahora, si lo sabes cultivar, si sabes generar las fórmulas para que la gente entre a hacer política, estupendo. ¿Todos deben hacer política? No. A mí me gusta ver Esto es Guerra. Me gusta, pues. ¿Quién eres tú para decirme que sea Cobra o que sea León? Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer porque lo voy a hacer mal. Entonces, que haga política el que quiere hacer política. Y que la haga bien. Y el que no, déjenlo. Porque si lo metes a la fuerza, con una multa, tienes lo que tienes ahora. Entonces, cuando el Estado asume el poder en representación teórica de los seres humanos que eran parte de ese Estado cual fuera, necesariamente quienes administren ese Estado van a generar una circunstancia similar a la que tenían los reyes. Es decir, tienen que crear una mística. Una forma de gobierno basada en una idea. Esa idea es que el Estado es un ser sobrenatural, que lo es, porque no existe, o sea, es una ficción. Para algunos una ficción como una deidad. Entonces, ¿el Estado no existe? Sí, no existe. ¿El gobierno tampoco existe. El gobierno es una idea.
Como que yo salgo y si manejo mi carro y me para un señor vestido de verde, tengo que mostrarle los papeles porque yo asumo que él tiene una autoridad y yo estoy aceptando eso. Pero si lo visto de morado, no paro. Entonces, el gobierno en sí es otra idea. Lo que sí existen son gobernantes. Esos son unos seres humanos con patitas peludas, con virtudes y defectos, como todos los demás seres humanos, pero que tienen una particularidad. Todos ustedes los odian y creen que son corruptos. Pero si tú le preguntas a un ser humano, hoy te vas a San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, La Molina, Miraflores, ¿quién debe arreglar esto? El Estado. ¿Y ahí quién es el Estado? Estos malditos. En quienes no creo. A quienes les voy a dar mis impuestos para que hagan todo lo que yo sé que no van a hacer. Entonces, no hay una conexión. No hay una conexión entre la idea de Estado y político sucio, corrupto, etcétera, todo lo que es. Que no todos lo son. Pero, y ahí viene el gran tema, ¿por qué es que un político se corrompería o no? ¿Qué posibilidades hay de que lo haga o no lo haga? Y ahí es a donde quiero llegar con el tema de cómo llegamos aquí. En las monarquías tú podías tener un rey para la época muy eficiente, digamos, que desarrolle su país dentro de la idea de desarrollo de esa época, porque todos eran unos monarcas abusivos, prepotentes, ¿no? Como Luis XIV, por ejemplo, o podías tener un pobre idiota como Luis XVI, que no quería ser rey, y que terminó perdiendo la cabeza. Con el sistema democrático se cree que eso no puede pasar, porque esa era la idea. Sacamos a un rey, porque no sabemos si el pata nos va a salir adecuado o no, y elegimos nosotros al que debe estar cada 5 años y va cambiando. Ya, ¿y si elegimos a Pedro Castilla? No se contaba con eso. O a Toledo, o a Humala. Y así, podemos ir nombrando gente que básicamente quiera buscar las piedras gordas. Entonces, si a la larga el sistema ha demostrado que puede colocar y suele colocar a gente que no da la talla, ¿por qué no empezamos a quitarle responsabilidades a esa oficina? Esa es básicamente la idea, para no llegar a esas circunstancias. Es decir, el liberal lo que dice es, utilizando el monopolio de la violencia, el Estado, que es violencia en sí, ¿conocemos bien el tema del monopolio de la violencia o le doy una pasadita así rápida? ¿Quién no? Pues le damos una manito y le damos la pasadita. Bacán. Bien simple. Max Weber es el que lo dice. Estado, concepto básico, población, territorio, ley. Una vez que tienes eso, no hablo de Estado de Derecho, ¿eh? Hablo de el Estado como con su concepción más básica. La ley puede ser la palabra del tipo que manda porque tiene un garrote. Territorio, el espacio donde su ley es la que manda, y población es la gente sobre la que él manda. ¿De acuerdo? Entonces, pero para que un Estado que tiene mucha gente funcione, requiere una administración, la bien llamada burocracia. Esa burocracia pueden ser policías, militares, técnicos en administración, lo que ustedes quieran. Esta gente tiene que comer. Entonces, para poder comer, tiene que cobrarle a la población dinero. De alguna manera. Materia prima, lo que ustedes quieran. Entonces, justifica el robo de la población para poder sostener el aparato. Y digo robo porque si ustedes leen el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ponen robo, obtener algo de alguien bajo el uso de la violencia, de la coacción, que no te daría por sí mismo. El cobro de impuestos es exactamente lo mismo. No es que nadie quiere pagar impuestos. Te coaccionan y utilizan violencia, a veces ponen en peligro hasta tu vida, para obtener ese dinero de ti. Pero se santifica, se legaliza, porque es para mantener el Estado. La burocracia y una serie de prebendas que tienen. Entonces, el monopolio de la violencia lo que hace es cobrar y luego ejecutar las leyes. Una ley que no tiene sanción es una ley sin dientes. Todos vistámonos de negro, viene uno de blanco. ¿Viene blanco? Pues sí, que yo no voy a entrar. ¿Qué cosa? Entonces, si vienes de blanco, pagas una multa o te vas. Ya, es otra cosa. Entonces, las sentencias del sistema de justicia de este Estado necesitan hacerse cumplir. Entonces, eso es el monopolio de la violencia para que las sentencias funcionen y para cobrar impuestos. Si no hubiese monopolio de la violencia, ¿existiría Estado? No. La esencia básica del Estado es la violencia.
la violencia que se ejerce contra aquellos a los que somete. Entonces ahí tenemos un problema, una fricción. El Estado es, como dijimos, una herramienta para que podamos convivir mejor. Pero al mismo tiempo, esa herramienta requiere de explotarnos para poder sostener su propia viabilidad. Ese equilibrio es el problema, que no debería serlo. Porque en pocas palabras lo que estoy diciendo es, si yo te permito abrir mi cartera, mi billetera, para que tú saques el dinero que tú consideres, yo debería por lo menos saber en qué vas a gastar esa plata. Si yo te permito legislar sobre mi vida, yo debería decidir o tener capacidad de decisión sobre qué puedes o no decidir de mi vida. O sea, ¿tú puedes decidir cuántas tazas de café puedo tomar al día? No. ¿Puedes decidir si puedo fumar o no marihuana? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el café sí y la marihuana no? ¿O por qué me vas a sacar 18% al comprar algo y no 7 o 23, como es en Estados Unidos en algunos estados o como es en Argentina? ¿Quién decide esto? No lo decide el Estado, lo deciden los políticos. Y lo deciden los políticos que van a usar ese dinero en lo que ellos consideren apropiado. Entonces, regresando al punto inicial, el tema es, si esto no fuera así, Castillo no tendría el poder que tiene, ni los que estuvieron antes de Castillo, ni los que van a venir después de Castillo. Entonces, lo que nosotros decimos es, si vas a abrirme la cartera, déjame decidir para qué debes poder sacar dinero y para qué no debes poder sacar dinero, y qué cosas puedes prohibirme y qué cosas no puedes prohibirme. Un ejemplo precioso que utilizo yo siempre es, yo fui alcalde hace tiempo y una de las cosas que hacía cada vez que había un matrimonio masivo, que hicimos muchos, era casar 4 o 5 parejas de chicos de 17 años donde la chica estaba visiblemente enamorada y 2 o 3 parejas de señores de 84 años que los nietos venían a casarlos porque nunca se habían casado. Yo me iba a esa fiesta. Esa era bien bonita. Entonces, pero yo leía pues ante 500 parejas la misma ley, el Código Civil exacto. Yo decía, pero con este y ese, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo van a firmar el mismo contrato? O sea, una pareja de 30 años en Tacna y 2 chipibos que se casan de 14, 15 años en la selva, firman lo mismo. No se quieren igual. ¿Qué se mete el Estado a decir cómo te vas a querer? O sea, está estableciendo tu relación de amor, de afecto. Y peor, si después de un año tú decides que la persona con la que estás no era para tu vida, no la puedes dejar. Legalmente. Tienes que esperar 2 años porque el Estado protege la familia. O sea, estoy obligado a quererla y cuando la dejo de querer tengo que dejarla querer como el Estado me dice. O por último, a mí me gusta Pepe. Me quiero casar con Pepe. No, no puedes. A mí me gusta Pepe, María y Juan. Y todos nos queremos casar y hacer un montón de cochinadas. No puedes. ¿Qué se mete? ¿Qué se mete? Nosotros hemos permitido que se meta. Entonces, hay cosas que deben restringirse y otras que no. Los liberales pensamos que debe primar la idea de la libertad. Entonces, regresando al tema, ¿qué cosas le podemos quitar en principio, o qué cosas sugerimos nosotros como liberales, que le debemos quitar al Estado para que no tenga ese poder, que es un gran poder, sobre nosotros, de tal suerte que el sistema no sirva al sistema? El sistema nos debe servir a nosotros. Nosotros no debemos servir al sistema. La idea del sistema es que nos sirva, no que nosotros lo sirvamos. Porque además, como el Estado no existe, al servir al sistema, realmente estamos sirviendo al político de turno, o mejor dicho, el político de turno se está sirviendo de nosotros. De nuestra labor, de nuestro... Miren, una persona que gane 10.000 soles al mes, un sueldo decente, bueno diríamos, 30% impuesto a la renta, 18% cada vez que paga algo. Si tiene la buena suerte de ser dueño de una casa, va a pagar algo de predial, bla, bla, bla. Digamos que 40% siendo buena gente. Si toma mucha cerveza, esto se eleva porque una gran cantidad del pago de la cerveza es un impuesto especial. Si echa gasolina también. Entonces, de enero a junio, no, estoy exagerando un poco, mayo.
trabajas para el Estado. Para que estos personajes que hemos visto antes decidan qué hacer con tu dinero. Y ninguno lo ha chuntado. O sea, ¿quién apostaría su dinero a que el próximo presidente sí va a ser efectivo y va? Muy poca gente o nadie. Entonces, ¿por qué en lugar de seguirle dando plata, empezamos a quitarle plata? ¿En qué cosas le podemos quitar plata? Por ejemplo, y aquí entro en el tema de cuál es una posible salida. Evidentemente la salida en sí no es viable hoy en día. Vamos a explicar por qué. Pero en educación, ¿qué proponemos? Una de las 20 ideas, porque a diferencia de los socialistas, nosotros no tenemos una Biblia. No tenemos el manifiesto, no tenemos el capital, no somos, aceptamos que podemos equivocarnos y que podemos ir mejorando en el camino. Pero esto puede funcionar. En Chile funcionó en algunas cosas, algunas cosas que se tenían que arreglar. Los famosos vouchers educativos. El Ministerio de Educación del Perú tiene dos grandes ramas. La rama de infraestructura y la rama académica. Es decir, hay un burócrata que decide por no sé, creo que son 12 millones de estudiantes en los colegios, que decide qué es lo que le van a enseñar a las personas. Es lo que está dentro de los textos, ¿no? En cada cosa. Cómo te van a enseñar Sendero, cómo te van a enseñar quién fue San Martín, cómo te van a enseñar a sumar, cómo te van a enseñar ciencias, lo que fuera. Y da una disposición para todo el país, con la intención de que todos pasen el cuadradito. ¿Qué es el cuadradito? Si tú tienes a Paolo Guerrero, que está flojeando en matemáticas y es una bestia jugando fútbol, ¿de qué le ponen profesor en nuestra sociedad actual? ¿De fútbol o de matemáticas? De matemáticas, para que pueda cruzar, poner el cuadradito y sea un ladrillo más en la pared, como dice Pink Floyd. A ese hombre hay que darle profesor de fútbol. Evidentemente, saca de él lo que está brillando. Sirve al alumno, no que el alumno sirva al sistema. Entonces, en lo académico, la mejor forma de arreglar eso es hablar con la persona que mejor conoce a los hijos. ¿Quién es ese? Los padres. Entonces, si tú le permites al padre escoger un colegio que tenga cierta inclinación y que no tenga que seguir exactamente lo que dice un burócrata o el SUTEP, que es peor, y le permites meterlo a un colegio direccionado, es decir, un colegio que tenga proclividad a las matemáticas, Trilce, creo que hay alguno, o uno que tenga hacia las letras, Nova, no sé si lo tiene, o otro que tenga hacia las artes, el Vivaldi, creo que hay uno que hace eso, u otro que, y miren este caso especial, sea en muchos casos privado o estatal, el colegio es el único lugar donde te entrenan durante 12 años, te preparan 12 años de tu vida, sales y no sabes hacer nada. Ni siquiera entrar a la universidad porque tienes que ir a una academia. Entonces, hay colegios que terminas de estudiar y sales como técnico en electricidad, lo que tú quieras, Tus padres deciden. Si quieres ser universitario, pues, tendrás técnico en tal cosa y te vas a la uni, pues, por último. Si la quieres hacer, si la puedes hacer. Entonces, pero para que estos colegios florezcan, necesitan capital. No todos los liberales van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo sí creo que primaria y secundaria es una obligación de la sociedad solventar el pago de la educación. No brindar el servicio. No brindar el servicio. Y eso lo van a saber, la mayoría de ustedes no les voy a dar de ser padres, pero imagínense si sus padres los educaran. Sería un desastre. No tendrían tiempo, no conocen el tema, no podrían. Entonces, me está señalando que ya van 20 minutos, por eso no es que quiera hablar. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, si tú te das cuenta que la infraestructura, sumado al gasto académico, más todo lo que te genera los gastos tipo SUTEP, gastos corrientes constantes, etc., te das cuenta que estos colegios como Innova, Trilce, estos que se han vuelto cadenas, gastan igual o menos que un colegio del Estado. Es decir, en el colegio XXX del Estado, un alumno cuesta al año 10. Y en el colegio Innova o lo que fuera, un alumno le cuesta 9. Entonces tú le das al padre de familia, toma este ticket por 9. Mete a tu hijo donde tú quieras. Al del Estado o a uno privado. Inmediatamente van a florecer colegios por todas partes, la gente va a invertir en eso
y van a meter a sus hijos al colegio que de acuerdo a lo que conocen de su hijo, lo va a hacer florecer mejor. Esa fórmula no va a funcionar en todas partes, pero puede funcionar en el 70-75% de nuestro país tranquilamente. Y entonces el padre va a estar empoderado y va a meter a su hijo a un colegio donde el profesor está ahí porque es un buen profesor, porque el colegio compite con otros colegios y si el profesor es malo lo botan, versus el colegio del Estado donde estás ahí porque eres algo del SUTEP. O como eres algo del SUTEP, no estás ahí, como Pedro Castillo, que 7 años no ha enseñado nada, menos mal, pero que es un maestro en teoría. Entonces, ¿quién contrataría de tutor a Pedro Castillo que enseña a su hijo después de escucharlo hablar? Nadie, o nadies, como diría él. Pero un padre de familia no tiene otra, porque es el profesor que está en ese colegio. Y es el único al que puede ir. Le estás dando libertad al padre de familia para que su hijo pueda entrar ahí. Entonces, si en educación tuviéramos un sistema así, no importa quién es el presidente. No importa. Sí. Una consulta. Para hacer más eficiente el sistema de garantizar la selección de colegio, ¿no se debería reforzar otro tipo por ejemplo, conozco a varios profesionales que se dedican a, entre comillas, la carrera se llama trabajo social, que se dedican a ese tipo de cuestiones sociales, de fiscalización? Sí, no es tan simple. Hay varias cosas que tendría que hacerse. No, Por ejemplo, coger su modelo, yo sé el modelo americano de trabajo social que no es similar al peruano. El modelo americano se centra más en la protección del niño y acá el peruano se centra lo entiendo, pero usted está yendo ya a la venita, a la cosa más fina. Yo le sumaría a esto, hay mucho por estudiar, que hay sitios donde la inversión privada no sería rentable. Entonces hay colegios que tendrían que tener un subsidio más alto. O sea, enseñarle a alguien en Ticlio Chico probablemente sea un bono más alto que el que te pueda costar en la avenida Vice en San Juan del Lurigancho, ¿no? O sea, hay cambios y hay que atornillar algunas cosas. Usted está mencionando de estos colegios que sean privados siempre saliendo del Estado. Son colegios privados a los cuales un padre de familia paga con un ticket que va a pagar el Estado. Yo le doy a usted un cheque. Usted tiene un hijo, le doy un cheque por un año de educación de su hijo por el valor de lo que le cuesta al Estado educarlo. Y usted con ese cheque se va al colegio. Para empezar, si el colegio le acepta el cheque por 9, usted puede poner 2 más y va a un colegio que cueste 11. No sé si me entienden. Esa es la idea. Si igual el Estado va a gastar. La diferencia es que la calidad educativa de un colegio privado, y si no pregúntenle a los padres, es mucho mejor que la de un público. Pero no desapareceríamos los públicos. ¿Ah? Con los públicos hay una cosa bien interesante que hacer. Sí. Porque no aumentaría mucho la oferta si se hace ese cambio. O sea, al día siguiente, por ejemplo, varios vivos dirían, bueno, me conviene, yo pago el TRICE, pero mejor pido al gobierno que me dé el voucher y lo meto a mi hijo al TRICE. O sea, no aumentaría mucho la oferta, que no estaría proyectada. Tienen todo el derecho de recibir escolaridad de su hijo. Pero aumentaría bastante. Yo creo que aumentaría la demanda. Sí, pero tiene todo el derecho como peruano. O sea, pero aumentarían los impuestos. el colegio no necesariamente, porque estos colegios ahorran bastante más. O sea, metiendo a estos chicos a estos colegios, usted gasta menos que gastando en lo que tiene el Estado. Sí, pero aumentaría la oferta de alumnos. Sí, pero son peruanos como cualquiera y todo el mundo tiene el derecho de hacerlo. Pero, y si no pasa así, aumenta de tal manera que ya supere el presupuesto. Eso lo creo que eso pasaría. Si usted ve la cantidad de colegios privados que hay actualmente versus los públicos, no es tan grande, no hay una diferencia tal. Y además, esto es otra cosa, porque hay que ser realistas, ¿no? Los del SUTEP no se van a quedar con los brazos cruzados. Lo que yo propondría es agarrar a los colegios públicos y dáselos a los maestros de esos colegios. Los cooperativistas, ustedes son dueños de esta empresa, cada uno tiene una acción, armen su colegio privado y compitan con los demás. Y nos deshacemos del gasto que representan esos colegios. Ahora, ustedes se encargan, ¿no?, de pagar su luz, su agua. El otro tema es la educación, sí. Este modelo es idealista, ¿usted lo ha visto en otro estado? La península escandinava lo tiene por todas partes. Escandinava es... Finlandia, Suecia, no, Sí. funciona así, A ver, con tickets. A ver. En Chile también. En Dinamarca todo se paga el 50% al Estado, ¿sí? No es el 18%, es el 50% al Estado. 50% de impuesto a la venta. De impuesto
de cada trabajador. No, es Y que, ahora, un es que, segundo. es que 18% es el IGB. Sí, pero un segundo. El impuesto en Dinamarca es sumamente alto, no 18 obviamente. Se basa a 1,42, a un 42% en el de compra y para uno de la empresa prácticamente ronda al 60%. Y el Estado le paga todo a los ciudadanos, que sería aquí la maestría, la educación de la universidad, la secundaria, la salud. Es más, si eres soltero, también te paga porque estás solo. Entonces, todos tus impuestos, es cierto, todos tus impuestos el Estado se lo da a la población. ¿De qué parte de Escandinavia usted me está hablando? Puede ser Escandinavia, puede ser Suecia, puede ser Finlandia. A ver, Dinamarca, Pero no he terminado de hablar. Me pide que no la interrumpa y usted me interrumpe a mí. Déjeme terminar. La disyuntiva que tenemos los liberales con los países escandinavos es que son liberales en un aspecto y no lo son en el tema del estado de bienestar. Como usted bien dice, tienen impuestos muy altos para determinadas cosas y no todos son iguales, porque hay países que se han dado cuenta que espantan la inversión y han cambiado algunas políticas. Pero en este caso en particular, los 4 países han hecho experimentos sobre tickets educativos, que es como se les llama, y han sido exitosos. No es idealista y, como bien dicen, tendríamos que hacerlo proporcional. Una idea sería agarrar un UGEL. Un UGEL es un conjunto de cerca de 800 colegios que tenga en esa misma zona colegios privados y sacar números. Es decir, oye UGEL, ¿cuánto te cuesta por alumno? Porque no te cuesta igual un alumno en Maynas que un alumno en Villa María del Triunfo. Ok, me cuesta tanto. ¿Ves los colegios privados? ¿Cuánto gastas? Tanto. Tiremos los dados. Sí, pero bueno, solamente yo... Y no creo que tengan 42% de impuesto a la venta en ningún país del mundo. No sería sustentable. A ver. Sí. Yo le digo de que el Estado de Dinamarca, efectivamente, también cuando una persona se queda sin trabajo, le paga completamente por los 6 meses. O sea, el Estado funciona. O sea, por eso es de que simplemente en Dinamarca, los países escandinavos funcionan. Le digo porque he estado ahí. Entonces, Sí. ahora, simplemente... Lo cual no deja de ser inmoral. ¿Perdón? Lo cual no deja de ser inmoral. La moralidad depende de la sociedad. Me estoy dando mi opinión. ¿Cómo? Para mí es inmoral que alguien me quite el fruto de mi labor. No me parece adecuado. Ni que la gente sea tratada con diferencia ante la ley. O sea, si yo soy exitoso, te castigo y te quito más plata. Tampoco me parece bien. Pero bueno, cada quien tiene sus criterios. Cada quien decide qué le parece moral, aceptable o no. No, yo solo corregía lo que estaba diciendo. Bien, entonces en educación propondríamos eso, me parece que es algo interesante. Veamos en agricultura, que tenemos un problema importante hoy, porque quien hace las compras de los fertilizantes es el Estado. La mayor parte de los fertilizantes, o los que solemos comprar, vienen de Rusia, Ucrania y creo que 2 o 3 países más, pero principalmente Rusia. Entonces, cuando ha habido esta crisis, aunque no haya conexión, el gran problema es similar al que tenemos con los DNIs y los pasaportes. Si el Estado generara fórmulas para que las ventas puedan ser, o las compras puedan ser directas, sin el problema que hay de pasar por la burocracia que el Estado ha establecido, probablemente esas ventas se hubieran logrado mucho más fácilmente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Estado tiene que comprar, arma un expediente. Ese expediente pasa por una serie de filtros que van poniendo sus checks hasta que llegas a la licitación. 3 veces han encontrado deficiencias porque se nota que se está direccionando esa compra a una determinada empresa. Cuando sucede eso, no llega a hacerse la compra, porque la licitación se para, se quiebra y vuelve a comenzar el proceso. Cada uno de estos comienzos son 3 meses. Y hemos llegado a tal cantidad de veces que se ha evitado la compra que tenemos 1 año. Y ya nos va a alcanzar el fertilizante para esta próxima cosecha. Entonces, si se permitiera que esos fertilizantes entraran directamente y no tuvieran que pasar por el filtro que genera el Estado, probablemente eso no sucedería. Si ustedes han tenido que sacar su DNI o han tenido que sacar pasaporte, pasa exactamente lo mismo. Porque en este gobierno, en lugar de colocar gente eficiente, han preguntado, bueno, las malas lenguas dicen que se subastan los puestos simplemente para poder obtener un beneficio del cobro de eso, ¿no? Entonces, yo entro a un puesto no porque sepa,
sino porque le pagué a alguien para meterme ahí y ahora no sé hacer nada. Pero no me van a sacar, primero, porque ya pagué, y segundo, porque yo le doy algo de lo que recibo a alguien más. Entonces, no estoy por eficiencia, estoy porque alguien me metió ahí. Cuanto más tercerices ese tipo de acciones, mejor. Y cuanto menos te metas, mejor aún. El ejemplo de la papa es interesantísimo. En el Perú, que es donde viene la papa, una hectárea de papa te da alrededor de, digamos un número, 2 o 3 toneladas de papa. En Holanda te da 90 toneladas. Entonces, cada vez que ustedes van a McDonald's, a Burger King, o a Pio Chicken, o al que ustedes quieran, desde los grandes a los chiquitos, las papas que comen son papas importadas que vienen de allá, ya cortadas. ¿Pero por qué no le compran al de acá? Porque el de acá no produce suficiente. Y además, allá lo tienes todo centralizado. Acá, para traer una tonelada de papa de algún lugar, requieres de infraestructura que no se ha desarrollado. Y no se ha hecho casualmente por lo mismo. Se tiran la plata en otras cosas y no en infraestructura que pueda ser rentable. Pero además tenemos una cerecita sobre el pastel. El famoso tema de los transgénicos, que están con nosotros hace 50 años. La idea del transgénico es, el Perú tiene 1000 y tantos tipos de papa distintos. El uyuquito, la papita morada, la papita de Huamantanga, la papita de... Y si tú le das al campesino una papa procesada, que ya no tiene enfermedades, que sale estándar para que vaya de frente a la fábrica, y le produce 50 toneladas por hectárea, nadie va a sembrar oyuco. Y se va a extinguir el oyuco. O la papa que sea. Entonces no puedes hacer eso pues a la papa peruana. Entonces es una forma de ver al campesino, no como agricultor, como un experimento que dices, ay mira qué lindo, vengan a ver. Oye, y esta papa de repente la puedes cortar, la pones en unos coctelitos y te sale linda. Y puedes exportar 3 toneladas. Pero el hijo de ese señor no va a ir a la universidad, no va a tener una mejor calidad de vida y el pobre hombre va a seguir sufriendo, bien peruano, bien con su papa. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a este señor si puede o no sembrar eso? Que la humanidad viene comiendo hace 50 años. Pero tenemos un veto sobre papas y otros alimentos para que no podamos sembrar transgénicos. De hecho, lo que pasa es que no hay bien definido derechos de propiedad, ¿no? En parte es eso, porque el Estado se sienta sobre los derechos de propiedad de los agricultores. Entonces, eso es otro de los problemas en agricultura. Es decir, el Estado, con la idea de ayudar, lejos de ayudar, lo que hace es complicar. Y donde más o menos funcionamos, es una cosa simpática, esto es México, acá está Colombia, acá estamos nosotros, y acá está Chile. Nuestra costa es una costa muy especial, porque si ustedes hacen un paralelo, acá está Brasil, deberíamos tener un clima como el de Brasil. Mucha lluvia, selvas tropicales, etc. Y no tenemos. Tenemos un desierto frente al mar. Es un desierto especial porque en un desierto de verdad tienes en la noche menos 5 grados y en el día 40 o 35. En el Perú no. Nuestro desierto tiene 12, 13 y en el día 28, 25 es como un sitio con aire acondicionado. Entonces tú en esa arena donde pongas una gotita va a crecer lo que tú quieras. Y eso ha empezado a pasar. En toda nuestra costa hemos empezado a hacer lo que se llama la agricultura industrial o la agroindustria, con una gran ventaja. Vivimos frente a 2 países enormes que se tragan todo lo que les des. Japón y China. Solo tienes que cruzar el Pacífico. Y además, cuando México está cosechando, nosotros estamos sembrando. Cuando nosotros estamos sembrando, otro está cosechando. Entonces podemos jugar con las cuotas y llegar con un pacto con estos países a vender al otro lado. ¿Cuándo se fregó esto? Cuando entró el ministerio a regularlo nuevamente. Que no tiene absolutamente nada que ver con la fórmula. Es decir, el trabajador en algunas empresas informales empezó a sufrir algunos abusos, que es, desde mi punto de vista como liberal, objetable, pero existieron protestas encaminadas por líderes políticos que lo que quieren es llegar al poder ofreciéndole a la gente solucionarles los problemas. Lo que lograron acá es que si antes trabajaban 50, ahora trabajan 20. O sea, no sé si realmente se solucionó algún problema. Pero nuestra ventaja comparativa aquí era enorme, hasta que entró el Estado de nuevo. Entonces, donde el Estado entra, normalmente, a menos que entre a facilitar en el sentido de no meterse, No es
No, puede hacer legislación para evitar que la legislación fastidie, anular legislación o facilitarla de alguna manera, generar información. O sea, sí hay cosas que el Estado debe hacer, el Estado es necesario, pero siempre como una herramienta. Entonces, en educación, en agricultura, lo ideal sería que el Estado no esté para que cuando el Estado, como suele pasar, está manejado por una persona ineficiente o abiertamente corrupta, no genere estos problemas. Ahora, para terminar, yo no sé si soy muy o poco liberal, pero yo sí creo que el Estado es necesario, importantísimo, pero debe ser muy eficiente. Recién tenemos en nuestro país escuelas de gobierno. En Francia las tienen desde Napoleón, 1800. Nosotros recién tenemos 30 años y suelen estar vinculadas a líderes políticos. San Martín tiene una escuela de gobierno hace 30 años, la Católica creo que tiene 25, y así, ahora hay 7 u 8. No se entendía antes que es una especialidad. Y pasamos por varias etapas. La primera, vamos a vernos mucho más atrás, cuando tuvimos este auge por la venta de guano, que se utilizó por el gobierno de Castilla en ferrocarriles y que también fue el fruto de nuestro primer gran escándalo de corrupción. No la primera corrupción, pero el primer gran escándalo de corrupción. Que fueron 3. El primero, la compra de esclavos. San Martín había dicho que nadie nacía esclavo en el Perú, es decir, que a partir de 1821 nadie era esclavo. Súbitamente ningún esclavo nació después de 1821. Todos eran anteriores a 1821 para poder seguir siendo esclavos. Entonces, su compadre, el señor Echenique, abrió una casa una empresa, a la cual el gobierno le encargó comprar a los esclavos para darles la libertad. Es decir, no se les liberó, se les compró a cada persona. Y eso se iba pagando con esto, pero si el esclavo valía 5, te apuntaban que valía 20. Echenique es una gran fortuna, con la cual le dio un golpe de Estado después al mismo Castilla. Pero como las aves, a pesar de su gran esfuerzo, no generaban el guano a la velocidad que se necesitaba, el Estado... No se entendió, ¿no? El Estado empezó a vender el crédito de lo que iba a sacar. Es decir, yo calculo que voy a sacar 10 el próximo mes, préstame 10. Y ya sabían que 10 no iban a sacar, iban a sacar 5. Entonces, cuando termina, teníamos una deuda enorme sobre lo que no habíamos sacado, más la infraestructura que se hizo. Nunca hemos podido, ni la del caucho, ni esta, no hemos sabido utilizar bien nuestros recursos cuando hemos tenido auges. El último fue el de la minería, que generó piscinas enormes, los estadios más grandes del mundo, que es el clásico estadio en el pueblo donde hay 10.000 personas y el estadio es para 20.000. Entonces, como nunca se llena, es el más grande del mundo. A tal grado que el gobierno tuvo que decir, el gobierno de García, porque esto hace el boom con Toledo y la descentralización, crear el famoso SNIP, que es un filtro para que los alcaldes no hagan un monumento a la hamaca que valga $200.000 en un sitio donde no hay veredas ni desagüe. O sea, y ese SNIP hizo que nada se construyera, porque los expedientes, es que García ahí cometió un grave error en su segundo gobierno, que fue bueno en algunas cosas, pero este fue gravísimo. Como Toledo tenía un sueldo muy alto, García se bajó el sueldo a la tercera parte. Y cuando el presidente se baja el sueldo, todos los que están debajo de él tienen que bajárselo porque nadie puede ganar más que el presidente. Entonces tú tenías funcionarios en municipalidades que iban a decidir si una mina iba a pagar 20 o 30 millones y ese señor ganaba 1.400 soles. Entonces, o no era honesto o no estaba capacitado. Y además, para hacer sus expedientes, tampoco lo estaba. Entonces, empezó a haber un grado de corrupción en que una empresa venía y tenía que hacer su propio expediente para la obra que quería hacer, con lo cual ya estabas entrando en un acto de corrupción. Esto ha generado que tengamos municipalidades que tienen en cuenta corriente $150 millones y muchachos desnutridos en las calles sin tener capacidad para alimentarse. Y que además, con toda la ola de corrupción que hubo, los funcionarios no quieran gastar. Porque saben que si gastan en algo, va a caer la Contraloría y les va a hacer algún problema y van a estar metidos en un caso que va a demorarse 5 años. Al final les van a decir, usted es inocente, pero te comiste los 5 años de un proceso por corrupción. Entonces, tenemos el dinero y no lo usamos, porque no tenemos funcionarios eficientes para usarlo. Entonces, la primera cosa es el Estado debe ser eficiente y tener gente eficiente y bien pagada. Bien pagada. No bien pagada para evitar corrupción, ¿no? El que se quiere corromper se va a corromper, gane 100 o gane 2.000. Pero si tú tienes buenos sueldos, lo más probable es que traigas gente que
ha salido de una universidad y que tiene la intención de hacer una carrera. Y entonces va a cuidarse, pero va a ir a donde le paguen bien, sea el privado o sea el público. Lo ideal es que sea el público y que se cambie la fórmula, porque la burocracia que está mal vista es el poder del escritorio, burocratos. Eso debería ser un honor. Y puede volverse un honor. Hay países donde es un honor, es un reconocido, yo he sido funcionario tal, ASU. Eso debería pasar. Pero necesitamos un Estado más eficiente y necesariamente, pienso yo, más pequeño, porque cuanto menos haga, y este es el arjé del asunto, menos probabilidades hay de que la gente se corrompa. Lo mismo podría pasar, y ya mi tiempo ha quedado un poco corto, con el tema de la justicia, donde sería mejor que hayan árbitros que jueces, o donde las obras de infraestructura, si tuviésemos suficientemente capacitados a los especialistas, no tendríamos esos problemas. ¿De cuánto tiempo era la charla? Porque no me dieron. Expláyese. Expláyese, muy bien. Sea liberal. Sea libre, sea libre. Para dar un último ejemplo, Sedapal. Si ustedes van por la avenida Benavides, van a ver que en la parte de arriba, donde está este colegio, no recuerdo el nombre, por la Inmaculada, acá está Casuarinas, y por acá hay una zona que algún mal bromista le puso Esterinas. La pared que divide ambas urbanizaciones sirve de pared de alguna de estas casitas. El agua de la piscina de este señor cuesta 0.2 el metro cuadrado. La señora que tiene su barrilito acá le cuesta 2 soles 50 que suban a llenar el barrilito. Están a metros de distancia. ¿Por qué? Porque para subir el agua acá requieres un camión y una infraestructura. Ahora, ¿qué es lo único, y además del aire, que el ser humano no puede dejar de tener? Agua. O sea, la vas a vender de todas maneras. Entonces, cualquiera quisiera poner el sistema de agua para venderlo, con un organismo del Estado que fiscalice, que se ve bien el servicio, que no se inunde la calle de desagües como pasa en San Juan del Lurigancho, etc. ¿Por qué no se hace? Porque el agua es de los peruanos. No es de los peruanos. Es de un grupo de burócratas que tienen una empresa completamente copada y que no permiten que 5 millones de personas en el Perú, 2,5 millones hoy en Lima, tengan agua y que se vean estas cosas. Pero te venden la otra figura. Y para cerrar, porque al final el tema era la crisis actual. Miren, el problema actual es bastante simple, aunque no parezca. El Congreso tiene un grupo de 25 o 30 congresistas, algunos son conocidos como los niños, que cada cierto tiempo se van a un ministerio con un empresario y le dicen, este señor quiere hacer esta obra acá. Muy bien, vamos a darle. Y además le dejo estos 5 currículums de mi sobrino, mi tío, mi hermano y este que me da su sueldo a mí. Ah, ok. Mientras esto funcione así, ese congresista no va a votar por la vacancia. Y mientras los otros congresistas que no están en este juego, pero que quieren seguir siendo congresistas, no sientan que el cambio no se los va a llevar a ellos también, tampoco van a votar por la vacancia. Entonces, nuestro sistema está encadenado a este señor. A menos que la Fiscalía, que ha bajado un poco el empuje al parecer, pueda demostrar fehacientemente que Castillo es parte de una organización criminal, lo vamos a tener los próximos 4 años. Es lo más probable. Con lo cual, como dicen nuestros amigos de Sendero Luminoso, se van a agudizar las contradicciones. Y otra cosa saldrá de eso. Puede ser Antauro Humala o puede ser alguien que sea pro inversión. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los que pensamos como pensamos nosotros, estamos en la obligación de fomentar esa manera de pensar para que cuando llegue ese momento no volvamos a tener estas circunstancias. Y sobre todo en el Perú, hacer llegar el mensaje a los pequeños y medianos empresarios y ojalá a los grandes empresarios. Porque tan grave como un político socialista, y para mí peor, es un mal empresario. Un empresario mercantilista. El Perú lo que ha tenido siempre han sido empresarios que por estar cerca al poder han hecho dinero y creen que eso es ser empresa. Eso no es ser empresa, eso es ser un delincuente. Y nos deja muy mal respecto a la idea de la verdadera libertad de mercado, la libertad de competencia. Entonces, el verdadero empresario tiene que dejar ese rollito de yo pago impuestos, tengo que aguantar al Ministerio de Trabajo,
genero beneficio para todo el mundo y encima tengo que hacer política. Sí, porque si no, cada 5 años vas a estar como estás ahora, pues. Entonces, no tienes que ir a las calles y plazas, pero mira dónde hay un grupo de personas que esté haciendo esta labor, como hacen los caviares, y dona pues un poco de plata. Genera un auditorio, dales el espacio para que vayan a hablar con gente y conversan, publica cosas, haz un periódico con tus amigos, difunde las ideas de la libertad. Porque si no, el próximo gobierno no te va a dejar empresa. O sea, cada vez tus posibilidades son menos, y en el Perú se está viendo, pero de a poquitos, y es una película que está pasando en tu cara. Entonces, si no queremos irnos a vivir a Venezuela porque va a ser mejor que acá, como pasó además en el gobierno de Alan García, así como hay venezolanos hoy, hubo peruanos allá, y muchos se quedaron, necesitamos hacer que las ideas de la libertad se difundan lo más posible. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Porque, sinceramente, espero que no, pero yo creo que Castillo se va a quedar sus 4 años más. Lo cual nos va a dar la posibilidad, viéndole el lado amable, de desvestir a la izquierda y demostrar quiénes son. Ojo, yo debo reconocer esto. Castillo no está haciendo un gobierno de izquierda. No le da la cabeza. No tiene las facultades para hacerlo. Está haciendo un gobierno de derecha. O sea, de la malentendida derecha. Recuerden que los liberales no somos ni de derecha ni de izquierda. Castillo está haciendo un gobierno mercantilista. Vende los puestos en el gobierno y le da la posibilidad de hacer dinero a sus amigotes. Que es exactamente lo que hacían los gobiernos que se criticaban y se llamaban de derecha. Entonces, menos mal. Porque si además de hacer eso empieza a quitar medios de comunicación, a cerrar, o sea, a expropiar, estaríamos 20 veces peor. En eso hay que reconocer que nuestra Constitución, que requiere mejoras, que requiere reformas, nos ha dado un salvavidas, un candado que ha impedido que este señor haga todo lo que en verdad podría haber hecho él y sus compañeros de gobierno, ¿no? Entonces, eso es, difundir. Y a su vez, leer, enterarnos de qué es lo que pensamos, sí. Sí, disculpa, ¿podrías profundizar algo de los árbitros versus los jueces que mencionaste? Sí, yo soy abogado, es mi carrera, así que más o menos conozco el tema. El problema del sistema de justicia, y vamos a ampliar esto por la pregunta, es que no tiene una infraestructura adecuada y a veces, cada vez menos, porque eso está mejorando bastante, la capacidad de resolver temas de justicia con conocimiento suficiente. Tenemos a veces jueces que están ahí por favores, o secretarios. Entonces, ese señor no va a administrar bien justicia. Eso ha mejorado mucho, ¿eh? Cada vez son menos. Pero es relativamente simple. Juan y Pepe van a hacer un contrato y deciden que si algo sale mal en el contrato, conocen a Tomás, que es una persona honorable y que conoce algo de derecho. Tomás puede o no ser abogado, lo ideal sería que fuera abogado. Tomás, en caso de que estas personas no se pongan de acuerdo, va a dirimir el problema que ellos tengan. En el Perú hoy, este tipo de soluciones son costosísimas. Pueden costar cientos de miles de dólares llegar a un arbitraje, además se usan tres árbitros, etc. No se ha logrado que esto sea utilizado por la población. Entonces, es bien simple. Tú prefieres tirar los dados y ver quién te toca en el Poder Judicial para que un juicio de desalojo te demore 8 años, con suerte, y te toque un juez o ineficiente, o que está sobrecargado porque tiene 4.500 expedientes, o corrupto, o escoger a tu juez. Dale a la gente la posibilidad de escoger a su juez. Te nombro árbitro de esto que estoy firmando yo con esta persona. Nos damos la mano. Si pasa algo, este señor va a decidir. La ejecución del laudo arbitral siempre tiene que estar en manos del Estado. Que es otra cosa. Quienes hayan tenido la desdicha, los árabes tienen un dicho que dice que tenga juicios aunque los ganes. Quien haya tenido la desdicha de tener un juicio, de cobrar plata, por ejemplo, hay una parte en la que primero se decide si te deben la plata, y una vez que se decidió que te deben la plata y que tienes que pagar, pasas a la etapa de ejecución. Es casi como otro juicio. De hecho, hoy el sistema de las conciliaciones, si uno concilia algo, esa conciliación tiene mérito de sentencia y solo va a ejecución.
Pero una ejecución puede demorar en el Perú 3 años, sin problemas. Entonces, acá tendrías una fórmula por la cual se pueden resolver controversias con mayor facilidad. Incluso podrías tener hasta una segunda instancia, pero arbitral. Más especializado. Exacto. Una escuela de árbitros y cada árbitro, de acuerdo a cómo se va haciendo su nombre, va recibiendo clientes y se vuelve un árbitro famoso, etc. Es como que tú escoges a tu juez. Tú con la otra persona dices, oye, vamos a hacer un negocio, ya. Pero si nos va mal, ¿quién decide? Este pata, que es bueno. No es necesario que sea abogado, me dicen. En principio, lo que pasa es que hay lugares donde no vas a tener abogados. O sea, puede ser cualquier persona. Bueno, una persona, pero tiene que tener alguna preparación. ¿O no? Todo eso se puede estudiar y ver cómo se lograría. Un conciliador hoy en día puede ser de cualquier profesión o no tener profesión. ¿Eso en qué país se ha implementado? La conciliación funciona acá en el Perú. El sistema de arbitraje, no tengo uno en la cabeza ahorita. No hay ninguno. No, sí árbitros, sí hay un montón. En Estados Unidos hay árbitros, pero en el Perú mismo hay árbitros. Claro, claro. Pero El sistema de arbitraje del Perú ya existe. ha sido un sistema así efectivo, como dice, no Efectivo en el Perú también ha sido, pero hay casos en nuestro país cuando el arbitraje es contra el Estado, ese árbitro en muchos casos se ha corrompido o el Estado no se ha defendido adecuadamente y en el 90% de los casos en que el Estado ha ido con un árbitro, ha perdido. No, yo creo que ustedes estamos. Sí. En todo caso, lo ideal sería que los costos de ese arbitraje bajen. Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con los notarios. Cualquier abogado es notario en Estados Unidos. Acá no. Acá tienes un grupo de 30, 40, 100 que, por chequear que es tu firma, te cobran 12 soles. Están sentados ahí. ¿Es usted? Sí. ¿Esa es su firma? Sí. 12 soles. Gracias. Y hay varios que terminan en el urigancho, porque además no hace que esos sean impolutos. Se prestan algunos casos de corrupción. Entonces, la idea al final es que todos estos sistemas donde la ley impera terminan siendo sistemas que se sirven del usuario, en lugar de servir al usuario. Entonces, esa es la idea de la libertad, que el sistema no te oprima a ti, sino que sea una herramienta para que tu vida sea más fácil. En todo caso, no se ha experimentado, no se ha tratado. El tema de las drogas. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando para ver si funciona? Porque tienes 70 años persiguiéndolas de esa manera y lejos de funcionar, la cosa va en peor. O sea, el tema de drogas tiene dos enfoques. Uno es el pragmático y el otro es el filosófico. En el pragmático, un ejemplo bien simple. Cuando tú quieres agarrar a una persona y vigilarla 24 horas para que no se mueva de ese lugar y puedas saber dónde está y qué está haciendo todo el tiempo, ¿dónde la metes? ¿Dónde hay más drogas que en cualquier otro sitio? Si no lo puedes evitar ahí, ¿qué te hace creer que lo vas a poder evitar? Ahorita mismo, cualquiera de nosotros puede llamar a un teléfono y te la traen por delivery. Lo que quieras. O sea, ¿dónde funcionó? En algunos lugares han empezado a experimentar con la fórmula de legalizar ciertas sustancias. A ver qué pasa. O sea, el concepto de idiota es el que hace lo mismo 40 veces y espera que el resultado cambie. Por lo menos intentas otras cosas. Y el filosófico es, ¿quién soy yo para decirte a ti qué debes hacer o qué te puedes meter al cuerpo o no? Aquí viene también la famosa idea de sí, pero generas caos social. Vamos a ver. Todos en este recinto somos adictos. Todos. Aquel que ve su celular cada hora es una adicción. El que va a jugar al casino todas las tardes es un ludópata, es un adicto. Aquel que no puede ir a una fiesta y tomarse un par de cervezas para poder bailar, tiene un tipo de adicción. El problema es cuando esa adicción te genera el no ser autosuficiente o el terminar con tu proyecto de vida. O sea, el que se fuma un cigarrillo de marihuana todos los sábados, pero a las 8 de la mañana está en su oficina, es un adicto funcional. La mayor parte de nosotros somos adictos funcionales. La idea
de la persecución del tráfico de drogas en general no es acabar con el narcotráfico. Nos ha metido muchos en la cabeza. No es cierto. La idea del tráfico, de perseguir el tráfico de estupefacientes en general, es evitar al drogadicto no funcional. Al que está debajo de un puente, al que roba, al que ya no tiene conciencia de sí mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque la gente no... Si uno pregunta, ¿por qué persiguen las drogas? Para que no haya narcotraficantes. ¿Y para qué no quieren que haya narcotraficantes? Porque no deben vender drogas. No, vamos a evitar que sea un problema social el consumo de esas drogas. Ese es el fondo, esa es la idea. Entonces, ¿qué les parece si el día de mañana el Perú invierte el 5% de su presupuesto en combatir una enfermedad que tiene el 0.0001% de la población? No tendría mucho sentido. O sea, qué pena por esta persona o estas personas, pero el 5% se puede usar en otras enfermedades que sí le llegan a un montón de gente. Ergo, ¿cuánta gente es drogadicta no funcional en el Perú? Pónganle el número que ustedes quieran, averigüen. Pero les aseguro que no es una epidemia. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? En el mundo, ese 5% del que les hablé, en el mundo siempre vas a tener extorsionadores, asaltantes de banco, en general gente que utiliza la violencia para obtener cosas de otras personas, estafadores, lo que ustedes quieran. Cuando tú a esas personas les entregas un mercado como el de las drogas, les estás dando todo el dinero del mundo para poder hacer de ese negocio un negocio más lucrativo y más rentable. Entonces, si tú les quitas ese negocio, van a seguir siendo lo que tú quieras que son, pero no van a tener el dinero que les da las drogas. Estados Unidos no terminó con los borrachos, pero sí terminó con los gángsters cuando terminó con la prohibición. Al Capone, Machine Gun Kelly, todos estos son de esa época, que eran truanes, delincuentes, a los cuales le dijeron, ahora tienes el dinero de todo lo que se vende de trago. 10 años estuvieron así hasta que se dieron cuenta que no se puede. Nosotros tenemos a Pablo Escobar, el Chapo. O sea, vas a irlos creando, van a ir muriendo, desapareciendo, pero al final el verdadero problema no es la droga, el verdadero problema se ha generado con lo que la prohibición ha generado. La violencia y que tenga gente que delinque con muchísimo dinero, que compra jueces, pone congresistas, pone alcaldes, etc. Ese es el verdadero problema. Un ratito, usted ha intervenido 2 veces. ¿Sí? Una consulta sobre ese tema de las drogas. Bueno, tendremos que ver si la legalización incrementa o no la demanda finalmente. Mi siguiente pregunta es, muchos abogan porque el Estado pueda también intervenir en el sector de salud, por ejemplo, ¿no? Y si hay más drogadicción o hay más cigarro, más alcohol, eso te puede generar más problemas que finalmente te acarrean mayores costos como Estado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Mi pregunta es cómo abordar ese tema primero, y mi segunda pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos roles fundamentales en el que el Estado debería seguir interviniendo y cuáles son? Prevención, educación y salud. Es decir, hoy te gastas la plata en perseguir al narcotraficante, pero el drogadicto está debajo de un puente. O sea, a ese lo asiste la iglesia evangélica tal y cual, pero ¿qué política real, qué clínicas tiene el Estado para atender al drogadicto? La mayor parte están en Lurigancho muriéndose de tuberculosis. Entonces, si tú quieres atacar el verdadero problema, ayuda al adicto. La prohibición no ha impedido ni va a impedir que llegue la droga a él. Y prevén en los colegios, y mira, esto hace la marihuana, esto hace esto, eso. O sea, la mayor parte de la gente que prueba una droga no se queda enganchada a esa droga. Hay un grupo pequeño de gente que tiene, por alguna razón psicológica, de ADN, ¿cómo se llama esto? Genética, etcétera, propensión a encadenarse a algo. Ayudados de la otra manera, te va a salir mucho más barato y es más humano. Esta otra fórmula, ¿hace cuánto tiempo la usamos? Y se ha demostrado que no funciona. O alguien puede decir que es exitosa la lucha contra las drogas. Miren México, es un narcoestado. Sí. Sí, disculpe, yo quisiera saber, entonces, ¿cuál es su...? Porque se ha tocado varios temas.
Quisiera saber, entonces, ¿es importante legalizar las drogas? ¿Ese es el punto? Yo creo que es importante ensayar fórmulas alternativas dentro de las cuales podríamos hablar, por ejemplo, de la legalización de la marihuana recreativa para empezar. Porque la marihuana es un 30% de las drogas que se consumen, como ya se ha hecho en 10 estados de Estados Unidos, incluyendo California, que es un estado que tiene 60 millones de personas, una gran cantidad de poder adquisitivo, y no se ha muerto nadie, no se ha incrementado la cantidad de delincuentes. Al contrario, se reciben más impuestos, que el Estado quiere impuestos. O sea, mi siguiente pregunta es, ¿usted quiere imitar, emular lo que sucede en el extranjero aquí? Bueno, si lo hicieron allá, eso no me impide hacerlo acá, también lo han hecho en Uruguay. O sea, en Latinoamérica, si el ejemplo funciona, en muchas cosas sí, si es malo, preferiría no emularlo. ¿Pero la gente es la misma? ¿Usted cree que la gente es la misma? Para algunas cosas creo que sí. Para algunas cosas creo que sí. La prohibición también fue una emulación. De hecho, nosotros no la habíamos prohibido, es verdad. La cocaína se vendía en farmacias. Una pregunta. ¿Cuánto cree de esta política policíaca influyó? Porque tengo entendido que esta nueva, como usted había mencionado también, condicionar todo como grupo criminal o asociación criminal, tiene que ver las políticas estadounidenses, porque sé que desde Estados Unidos se empezó ya. Si Estados Unidos no empieza, nosotros vamos a poder. O sea, es así de simple. Nos volvemos un paria. Sí. Pero los gringos están empezando a darse cuenta. En México, el DF, la marihuana recreativa ya es legal, en España es legal, en Portugal es legal. O sea, la corriente tiende hacia eso, y así como la ilegalizaron, la empiezan a legalizar y se experimenta y se ve qué funciona y qué no funciona. Para los europeos y los americanos también hay un problemita extra. Las drogas sintéticas son muy difíciles de ilegalizar porque no es destacado en química, pero digamos, la molécula está prohibida. Ya, bueno, le pongo esto, esta ya no. Entonces venden esas pastillas durante 20 días, la policía detecta, dicen que esta también. Ok, entonces te saco otra acá. Y ahí van. El otro problema que genera eso, yo he sido abogado de un conjunto de discotecas un tiempo y lo he visto personalmente, he visto 4 chicos que han caído muertos simplemente porque se metieron la pastilla equivocada, porque como no hay un control de calidad de estas drogas, alguien que está haciendo la mezcla en el laboratorio le mete un poco más de una cosa o menos de la otra, el chico no sabe, se embone la pastilla, le revienta el corazón o los pulmones y ahí queda. Entonces, el problema está a la vista, y que la solución que están aplicando no funciona también. Tienes que buscar fórmulas alternativas. ¿Para alguien puede ser cierta la fórmula de que hay que meterle más plata? Yo creo que no. Más policía, más... Si Estados Unidos no puede, ¿qué les hace creer que nosotros vamos a poder? Al contrario. O sea, ¿usted se cree inferior a los americanos? ¿A cuántos americanos? ¿Usted se considera inferior a la población americana? ¿A toda la población americana? Usted lo ha dicho. ¿En qué aspecto? Usted ha dicho, si los americanos no han podido, ¿cómo Perú va a poder? No, usted está ridiculizando lo que he dicho. Evidentemente lo que estoy diciendo es que es un país que tiene muchísimos más recursos, tantos que incluso nos da plata a nosotros para combatirla, y si ellos, que en su propia casa, tratando de salvar a su juventud y a su población, no pueden, veo menos probable que nosotros podamos. Entonces... Y su intervención es bastante irrespetuosa. no, es No, sí lo es. Dicho. Sí lo es. No. Su interpretación es bien irrespetuosa. Sí. Además, muchas de esas llamadas drogas duras se crearon por lo mismo que se empezó a ilegalizar. El crack no existía antes de que... Es por negocio. Sí, también. O sea, y la marihuana de los años 60 no es igual de poderosa que las de ahora, porque si tú la comprimes más, tienes más posibilidades de conseguir un mejor efecto, ¿no? Bien, ahora sí, creo que ya tenemos ¿cuánto tiempo? Sí, ya vamos para. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme, así que todo lo que ustedes puedan difundir de esto es agradecido.